Lisboa así enunciado, no como una recomendación, sino como una obligación, Manfred Weber sería hoy el presidente de la Comisión Europea. Hay que volver, en mi opinión, al modelo de los Spitzenkandidaten. Hay que retomar el tema de las listas transnacionales, aunque aquí quiero decir que las listas transnacionales, a mí me preguntaban mucho antes de las elecciones al Parlamento Europeo 2019, me decían, Susana, es el momento, y yo pensaba que aunque hay que ir a por ello, porque realmente fortalece el sentimiento común europeo y lo que es la Unión Europea, teje muchísimos temas de vertebración, de coordinación, de conjunción de las distintas lugares electorales. Es importante, y si a veces los ciudadanos no son capaces de identificar el rostro de los eurodiputados cuando van a votar, pues yo pensaba, pues en unas listas transnacionales a lo mejor el ciudadano todavía está más perdido, todavía le cuesta más encontrar e identificar a esos eurodiputados a los que tiene que votar, porque tenemos que votar porque nuestro día a día está tejido, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a descansar, está tejido a través de que somos europeos y de la Unión Europea. Otro tema muy importante es el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada, que agilice. Ayer en el discurso Emmanuel Macron de apertura de la Conferencia sobre el Futuro de Europa hablaba de agilizar la política. Pues no podemos agilizar la política si seguimos manteniendo esa unanimidad y no pasamos a trascendemos el paso a la mayoría cualificada. Esos temas, en mi opinión, tienen que estar ahí y tiene que estar uno muy importante. Y como he dicho al principio, como me gusta crear tendencia y creo que tiene que estar ahí, debemos, y Ana Palacio sabe muchísimo de esto porque fue miembro del Presidium en la convención que elaboró la Constitución Europea, tenemos que volver a poner sobre la mesa la palabra Constitución, que esté en el debate, Y en España esto nos importa muchísimo, porque si los nacionalismos, los populismos quieren y pretenden romper lo que es España, romper nuestra Constitución y romper el modelo constitucional europeo, que es la suma de las constituciones de los Estados miembros, debemos volver a poner sobre la mesa la palabra Constitución. Voy a terminar ya con una... sabemos, y esto yo creo que también tiene que quedar claro, que la Conferencia sobre el Futuro de Europa no es una convención. La Conferencia sobre el Futuro de Europa no tiene el poder, tal y como está establecido en el artículo 48 de nuestro tratado, no tiene el poder de reformar los tratados, pero la Conferencia sobre el Futuro de Europa sí tiene el poder de poner sobre la mesa esos temas, como he dicho, de política de fondo, que vertebren, que creen tendencia, que guíen y que nos indiquen la proyección política para que se pueda convocar una tercera Convención Europea. Cuando Pat Cox, presidente del Parlamento Europeo, en la apertura solemne de la convención que elaboró el proyecto de Constitución Europea, abrió su discurso, citó al Premio Nobel de Literatura irlandés William Butler Yeats y dijo: he extendido mis sueños a tus pies, camina con cuidado porque estás caminando sobre mis sueños. A mí esta frase siempre se la he dicho a los políticos y así lo hizo Pat Cox, explicando a todos los eurodiputados, a todos los miembros de la Convención Europea, para que fuesen cuidadosos con los sueños de los ciudadanos. Yo quiero decir hoy aquí, muy alto, orgullosa, feliz de estar aquí, que también los ciudadanos tienen que tener cuidado con los sueños de los políticos, con los sueños de los políticos que trabajan de verdad, con los sueños de vosotros que realmente representáis nuestro voto y lo hacéis visible, posible y tangible. Y para terminar, decir de nuevo muchísimas gracias. Creo en Europa, creo que hay que mirar mucho a la política europea que sabe trascender
para llegar a acuerdos y elevar la política a la gran política, y creo en la Unión Europea como proceso de integración y como gran proyecto de unión política. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana, por este gran alegato en favor de la Unión Europea y de euroentusiasmo que no viene mal en estas circunstancias. Ahora, José María de Ilza, a pesar de que tiene el micrófono número 3, y lo digo para los que están en el sonido, va a ser la intervención número 2, de modo que, José María, después de la intervención de Susana, creo que, en fin, tienes todas las condiciones para poder desplegar la brillantez y el conocimiento de los temas europeos que te caracteriza y que tanto agradecemos. Así que, José María, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a Pablo Casado y a Dolors Montserrat por congregarme hoy aquí. Es un placer compartir esta conversación con dos buenos amigos, con Susana y con Javier. Y me gustaría brevemente en estos minutos aportar una visión un poco más amplia sobre dónde estamos y responder de manera muy sucinta a la pregunta de Dolors Montserrat: ¿qué Unión Europea queremos y cómo podemos conseguirla? Y esto es nada más que un esbozo y ojalá sirva para vuestro trabajo, vuestras conversaciones en Bruselas y todo lo que hacemos en conjunto desde la política, desde la sociedad civil, por construir Europa. El principio de la Conferencia sobre el Futuro de Europa coincide con los 71 años de la Declaración Schuman, un momento increíble en la historia de las relaciones internacionales porque coincidió, como pocas veces en la historia, los intereses y los ideales. Un momento de fusión, que era necesario y a la vez que era valioso, que era deseable, cómo construíamos, cómo reconstruíamos nuestros países y nuestro continente. Y 71 años después, a pesar de todo, la Unión Europea es un éxito histórico inigualable. Es, yo creo, lo mejor que hemos hecho juntos los europeos. Y es verdad que se acusa una cierta fatiga y desgaste de la integración, algo que viene de antes de esta sucesión de crisis de los últimos años. Ya cuando yo tuve la suerte de trabajar con Ana Palacio como asesor en la Convención de 2002-2004, ya la Unión Europea empezaba a darse por supuesta, como si fuera parte del paisaje, como si no hiciera falta renovar el europeísmo. O también empezaba a ser rentable políticamente jugar en contra, ir en contra de la Unión Europea. Y había una gran pregunta pendiente que sigue ahí, y es cómo justificamos todo el poder que se ha transferido a la Unión Europea. ¿Cómo hacemos para mejorar los principios de representación, de rendición de cuentas? ¿Cómo ponemos, por decirlo así, de una manera más palpable, más explícita, la serie de valores y principios que justifican esta construcción, estos futuros Estados Unidos de Europa a los que nos encaminamos? Y a partir de 2008, la Unión Europea ha tenido que aguantar, que resistir los embates de 4 grandes crisis. En primer lugar, la crisis del euro, seguida la crisis de migraciones, en medio de ello la crisis del populismo, del nacionalismo, que vuelve a tener fuerza en todos nuestros estados. Brexit es, yo creo, la primera manifestación muy seria, muy severa de populismo. Y, por fin, la pandemia. Y creo que la Unión Europea ha aguantado bien, se ha demostrado que es resistente ante las crisis, que aprende de ellas, que se refuerza con cada crisis. Pero para construir esa Unión Europea que todos deseamos, creo que es importante distinguir conceptualmente Europa de Unión Europea, y que es un error mezclarlas en el debate político. La Unión Europea responde a un ideal que se llama Europa, de civilización, de convivencia democrática, ese ser libres juntos que supone la democracia. Es el oxígeno que respiramos. Y creo que lo importante es que cada poco tiempo reconectemos las instituciones, las políticas, la toma de decisiones europea con esos ideales europeos de dignidad humana, de solidaridad, de libertad, de Estado de Derecho, como guía para las reformas. De esta manera se puede dar contenido renovado al europeísmo, no fijarnos solamente en lo que hay, sino en cuáles son los ideales que han animado desde el principio y con los que tenemos que reconectar. Mi maestro Joseph Weiler, un gran español desde hace unos meses, porque se ha nacionalizado español,
siempre dice que el proyecto europeo es sobre todo un proyecto ético, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con el otro al que no discriminamos, pero tampoco intentamos asimilar. Y por eso en el proyecto europeo están excluidas las identidades basadas en el tribalismo, impuestas, excluyentes. Y en el proyecto europeo creemos en el cosmopolitismo, en las identidades múltiples y elegidas, en los derechos de la persona, en los derechos fundamentales. Pero la Unión Europea, en efecto, se enfrenta, lo ha explicado muy bien Susana, al mal del populismo, normalmente unido al nacionalismo, pero también al problema de la tecnocracia. Me gustaría brevemente referirme a los dos. El populismo creo que se define bien como dar soluciones sencillas a problemas complejos y cuando no funcionan estas soluciones, culpar a un enemigo externo. Y además se basa en una falsa promesa de liderazgo personal y fuerte. Justo lo contrario de la experiencia europea, donde hemos construido instituciones, procedimientos, una serie de un entramado de civilización basado en la comunidad de derecho, donde los liderazgos eran importantes, pero no eran lo decisivo. Yo creo que hay algo de pensamiento mágico, pensamiento infantil, cuando lo que se le propone al ciudadano es el líder salvífico, normalmente un hombre enfurruñado, que con su sola presencia va a acabar con todos los problemas, aunque sus soluciones no sirvan para gestionar la complejidad. Frente a eso, yo creo que tenemos la gran figura de Angela Merkel, de la que podemos aprender mucho, una líder que ha basado su gran ejecutoria nacional y europea en un pensamiento científico, en escuchar a los mejores, en dar entrada en la toma de decisiones a los expertos, pero al mismo tiempo en rendir cuentas ante los ciudadanos, en hablar claro, en ser capaz de liderar desde esa visión que no es personalista, sino que cree en una serie de valores. Creo que otro problema que hay que abordar es el exceso de tecnocracia. A mí me gustó mucho Theresa May cuando dijo que no hay ciudadanos globales, que los ciudadanos somos de algún sitio o somos de ningún sitio. Creo que es necesario reivindicar desde un pensamiento de centro-derecha la conexión con las raíces, con valores. Creo que el patriotismo no es una palabra malsonante y creo que tenemos deberes hacia nuestro país, hacia nuestros conciudadanos, hacia Europa. Creo que el lenguaje de deberes tiene que ser un lenguaje nuestro. No hay que dejarlo a los extremos, no hay que hacer que las raíces sea algo que se reclama desde fuera del centro. Y en este sentido, y estoy seguro que Javier añadirá valiosas reflexiones al respecto, hay que celebrar que la Unión Europea esté fundada en la defensa del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales. Un colega mío portugués, Miguel Poyares Maduro, ha utilizado una expresión feliz y es el superávit democrático europeo. La Unión Europea, claro que presenta problemas para mejorar su capacidad política y democrática. Es fruto del éxito, es fruto del crecimiento. Pero también añade un superávit democrático a los Estados miembros, porque permite, desde Bruselas, reexaminar decisiones tomadas, corregirlas si es necesario y ejercer un control, una vigilancia que nos favorece a todos, en este caso como españoles y como europeos. Pero el Estado de Derecho, lógicamente, hay que defenderlo también a nivel nacional. No podemos solo depender de Bruselas, de la Comisión, del Parlamento Europeo en esta importantísima labor. La tecnocracia, volviendo al gobierno de los expertos, tiene algo también que yo he escuchado muchas veces de Ana Palacio, positivo, y es la capacidad de gestionar la complejidad en entornos europeos y globales. Sin los mejores, sin los expertos, sin tener fe en el pensamiento científico, en las soluciones razonables, no vamos a avanzar nunca en este esfuerzo de civilización que se llama Europa. Decía antes que la Unión Europea es resistente ante las crisis y que tenemos que aprovecharlas. Creo que tanto en la crisis de la moneda como en la pandemia se han dado saltos adelante en la integración. En la pandemia, en efecto, lo ha dicho Susana, la respuesta económica ha sido sobresaliente, tanto el Banco Central Europeo, el héroe poco celebrado de la pandemia, como las instituciones políticas con el Fondo de Recuperación. Creo que hay que ser también claros que la gestión de la Comisión en la compra de vacunas ha sido muy deficiente y que ha hecho mucho daño a la reputación del proyecto europeo. Y
una palabra para terminar sobre un tema al que he dedicado posiblemente demasiadas energías y fuerzas estos últimos 5 años, que es Brexit. Creo que Brexit, la semana pasada el Parlamento Europeo ha ratificado el acuerdo de cooperación y de comercio. Se va a seguir negociando, por desgracia, para todos los europeos durante mucho tiempo, porque han quedado demasiados flecos por la muy deficiente gestión por parte de Londres. Y creo que hay 3 paradojas de las que conviene aprender. La primera paradoja del Brexit es que el país que participaba en la integración europea con más flema, más distancia, más análisis coste-beneficio, que era el Reino Unido, y al que, por cierto, le iba muy bien, decide un divorcio pasional, guiado por emociones, sin cálculo, donde no solamente se disparan el pie con la salida, sino por cómo han hecho la salida. La segunda paradoja del Brexit es, la fórmula muy bien Hugo Dixon: el Reino Unido recupera soberanía pero pierde poder. Ha hecho una salida en la que no gana más que capacidad de gestionar su migración, englobando ahí ya también la relación con los trabajadores del continente europeo y la capacidad de llegar a acuerdos con terceros países, pero se está viendo en estos primeros compases que no hace grandes cosas que no podía haber hecho dentro de la Unión Europea en ninguno de estos 2 temas. Y no solo eso, sino que el Reino Unido va a ser el reino desunido en los próximos años y vamos a ver todas las tensiones y los problemas que también va a crear a los Estados europeos con los que antes compartía unión. España en la Unión Europea, y estoy seguro que esto también será parte de las reflexiones de los que me sigan en el uso de la palabra. La integración nacional y la integración europea para España han sido siempre 2 caras de la misma moneda, desde el principio de nuestra democracia. La modernización, la democratización, están unidas a la europeización. Y hemos pasado los mejores años de nuestra historia común presididos por el ideal europeo. Pero estamos en un momento de pérdida de peso de España en la Unión Europea, de falta de seriedad y de fiabilidad, de no ser capaces de tomar la iniciativa, de tener una especie de resignación de ser gobernados por Bruselas, como si Bruselas no fuéramos nosotros, como si España no fuera uno de los países sin los cuales no es posible contar no ya la historia de Europa, sino la historia universal. En los grandes asuntos en los que nos jugamos nuestro futuro, China, la regulación de las grandes tecnológicas, la relación con Estados Unidos, ¿dónde está España? Necesitamos aprovechar el reforzamiento de la relación transatlántica que se abre con la administración Biden. Tenemos la oportunidad de reconstruirla. Biden es posible que sea el último presidente de Estados Unidos que conoce a fondo Europa y que se siente irlandés, es decir, muy europeo. Pero ahora mismo la administración americana mira a Alemania, a Francia, incluso al Reino Unido en algunos temas, pero España no está y ojalá todavía se le espere. Termino esta reflexión, esa abuela pluma. Agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí entre todos vosotros y, aunque fue ayer, os deseo en esta Semana de Europa un feliz Día de Europa. Gracias. Muchas gracias, José María. Ya no me toca a mí decir algunas cosas. Yo empezaría por señalar un poco la experiencia de los que hemos accedido por primera vez al Parlamento Europeo. Una experiencia, digamos, en cierto modo contradictoria, ¿no? Por un lado, hemos tenido hasta ahora muy pocos meses para poder tener la experiencia parlamentaria plena. Ya desde el comienzo de la pandemia, pues en fin, se impuso, todos fuimos naturalmente sujetos del confinamiento, empezamos a teletrabajar y lo que dejamos de ir a Estrasburgo en los plenos para gran preocupación de Francia y para algún interesante debate jurídico sobre los efectos que podía tener el no cumplir con lo que establecen los tratados sobre los 12 plenos anuales en Estrasburgo. Y luego, cuando nos reincorporamos después del confinamiento, vimos un Parlamento de pasillos vacíos, de hemiciclos vacíos, donde coincidíamos únicamente pues, aquellos compañeros que teníamos que hacer uso de la palabra en un tema concreto. Un Parlamento cerraba las visitas a los grupos de estudiantes que habitualmente
van por allí, que acogemos y que explicamos cómo funcionan las cosas. Es decir, una experiencia parlamentaria tremendamente empobrecida en lo que se supone de lo que tiene el Parlamento de visibilización de lo que es el debate y la relación personal. Pero al mismo tiempo también los que hemos accedido al Parlamento en esta circunstancia, pues somos conscientes de estar viviendo una realidad absolutamente, diría que novedosa, inédita y desde luego muy estimulante desde el punto de vista de nuestro trabajo en esta institución en concreto. Porque la pandemia revolucionó todo y la pandemia ha sido el gran test de estrés, la gran prueba de fuerza de la Unión Europea. Yo coincido tanto con Susana como con José María, que creo que la resistencia que las instituciones europeas en conjunto han demostrado ante la pandemia es verdaderamente encomiable y que si se pudiera hacer el ejercicio teórico de pensar qué habría sido de nosotros como estados individuales fuera de la Unión Europea o si la Unión Europea no existiría, qué es lo que habría ocurrido. Pues seguramente que Europa estaría pasando una situación mucho más similar a sus peores momentos en la historia que lo que tenemos hoy. Por tanto, no solamente la capacidad de resistencia, sino la capacidad de la Unión Europea para engrasar una respuesta, a veces con ruedas y engranajes pesados de mover, creo que es encomiable. Al mismo tiempo, hemos visto un fenómeno como el Brexit, al que se ha referido José María, que también pone a prueba no solamente la capacidad negociadora de la Unión, sino que ha puesto a prueba eso que podríamos llamar, y perdón por sacar la dichosa palabra, el relato europeo. Pero que es muy importante, porque Europa, además de ser un proyecto profundamente moral, radicado en el deseo de garantizar la paz en Europa, es también una gran historia que vivieron otras generaciones, una gran historia que animó nuestra propia transición. El objetivo de la integración de España en el proceso europeo es determinante y forma parte de ese gran consenso de la transición. Y es un relato que, por otra parte, en este momento se encuentra sujeto a las estrategias deliberadas de desprestigio y de desinformación de aquellos que quieren que el proyecto europeo fracase. Y esto pues tiene nombres y apellidos. En este caso, pues Vladimir Putin, por ejemplo, pero no solamente Putin. Hay otros sospechosos habituales en los que también hay que ver a la hora de contemplar esas estrategias que buscan el descrédito de la Unión y del proyecto europeo, ¿no? Junto a esos riesgos externos, estamos hablando de la desinformación, estamos hablando de lo que supone una pandemia que viene y obliga a una respuesta que cambia radicalmente desde la interacción social hasta el funcionamiento de los parlamentos nacionales, hasta la presión sobre nuestros sistemas sanitarios, que pone de manifiesto carencias, pero que al mismo tiempo también pone de manifiesto resistencias y capacidad de actuar juntos, pues tenemos que hacer frente, ya que hablamos del futuro de Europa, a algo que está hoy por hoy radicado en el presente de Europa, que es la crisis de lo que entendemos como Estado de Derecho. Que en el fondo es la crisis de lo que resulta ser el paradigma europeo consagrado en el proceso histórico que define a la Unión. Esto que hablamos de democracia representativa, independencia judicial, economías abiertas, todo esto está siendo puesto en cuestión. Primero, por aquellos que desde fuera quieren romper el consenso internacional del mundo de la posguerra mundial, de ese consenso que es el que anima a las grandes instituciones multilaterales, y por otra parte aquellas fuerzas que no son desconocidas en la historia de Europa y que de alguna manera vuelven a reclamar sus dividendos políticos cuando Europa está en crisis. Estas fuerzas oportunistas pero peligrosas
que actúan en Europa a derecha y a izquierda y que han convertido a la Unión Europea en su objeto fóbico, ¿no? También aquí creo que la Unión Europea está demostrando resistencia importante, ¿eh? Hay un primer caso que fue el triunfo de Syriza en Grecia, que suponía también un cuestionamiento radical del consenso político en la Unión. Hemos visto cómo ha acabado. Otro ejemplo que yo creo que es importante es el del propio Salvini y su liga en Italia, que se convirtió en el gran agitador antieuropeo en su momento, aparte de sus pulsiones secesionistas y sus amistades con nuestros independentistas, declaradas y abiertas, y ahora, pues, en fin, se pasea por Roma con una mascarilla con la bandera tricolor y forma parte de un gobierno presidido ni más ni menos que por Draghi, que es el icono del globalismo, el salvador del euro, etcétera, y ha firmado pues, la declaración que todos los partidos firmaron de adhesión a la Unión Europea para formar parte de ese gobierno. En España, afortunadamente, las cosas creo que tampoco van a ir o apuntan demasiado bien a los populismos de izquierdas, pero sin embargo es verdad que estamos escuchando y que hemos escuchado cosas insólitas en relación con la Unión Europea. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que ante un gobierno que está presidiendo un proceso de divergencia, siempre con la Unión Europea hemos querido converger, es un proceso de divergencia, no solamente económica, sino también política e institucional respecto a la Unión, el papel del Partido Popular en España hoy es un papel absolutamente crítico para el futuro del papel de la posición de España en Europa, ¿no? Resulta realmente algo más que llamativo, ¿no? Triste y desalentador escuchar al comisario de Justicia de la Unión Europea decir que si el Gobierno de España hubiera continuado en su pretensión de sacar adelante la ley que rebajaba las mayorías para la elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial, la Comisión Europea hubiera iniciado un procedimiento de infracción por España. Un procedimiento de infracción que no sería, pues, en fin, por dar unas ayudas en contra de las reglas de competencia, que no sería por un problema técnico en la transposición de una directiva. Un procedimiento de infracción que se hubiera promovido por una quiebra seria y una violación grave de las exigencias de Estado de Derecho de la Unión Europea. Bien, me parece que pocos casos ha habido en el que podamos, en fin, temer una mayor divergencia de España respecto a lo que se refiere el núcleo fundamental de la Unión. Porque, y eso lo repite mucho Ana, la Unión Europea no solamente es una comunidad económica, es una comunidad de derecho. Y en cuanto a comunidad de derecho, hay que tomárselo, desde luego, muy en serio, mucho más de lo que creo que el Gobierno en España se lo está tomando. Cuando en el 93 en Copenhague se establecieron los famosos principios de Copenhague para, en fin, establecer las condiciones de los nuevos miembros, que incluía, por supuesto, el respeto al Estado de Derecho, así como las condiciones institucionales para poder adoptar el acervo de la Unión, todavía existía una idea según la cual Europa era una comunidad de estados democráticos, quien quisiera ser miembro de la Unión Europea tenía que ser un estado democrático y eso se suponía alcanzado ya para siempre. Hemos visto que no, y de la misma manera que los principios de Copenhague establecían criterios para los nuevos miembros, posteriormente el Tratado de Funcionamiento estableció condiciones y exigencias para mantener y preservar la naturaleza plenamente democrática de los estados que ya fueran miembros de la Unión. Y así nos hemos encontrado con que la Unión Europea, la Comisión en este caso, pues no solamente se dedicaba a mirar cómo iban los países en cuanto a
déficit, deuda, inflación, este u otro tipo o esta u otra magnitud económica, sino que ha iniciado un proceso de escrutinio, de vigilancia, de control de cómo funciona el Estado de Derecho en todos los países europeos. Es evidente que lo más llamativo es el famoso procedimiento del artículo 7 que se ha aplicado, que está en aplicación a Polonia y a Hungría. Pero no habría que olvidarse de que ya desde el año pasado hay un procedimiento periódico, anual, en virtud del cual la Comisión va a analizar el Estado de Derecho de acuerdo con criterios homogéneos y no discriminatorios, ¿no? El problema no es el primer informe para España. El problema no es el primer informe, que, por cierto, decía que España planteaba dos problemas serios desde este punto de vista. Uno, la exposición del Consejo General del Poder Judicial a la politización, y el otro, las relaciones entre la Fiscalía y el Gobierno. El problema para España será el segundo informe, cuando en septiembre la Comisión Europea le diga al Gobierno: ¿usted qué ha hecho desde entonces? Y el Gobierno tenga que decir: pues no solamente no he hecho nada, sino que he ido para atrás. Y que el Consejo General del Poder Judicial, tal y como queda después de la última reforma que ha salido adelante, que congela la mayor parte de sus funciones, es un Consejo no solamente expuesto a la politización, sino además neutralizado por el poder político en sus decisiones más importantes, siendo así que en España no existe la idea o el concepto de Consejo General o de órgano constitucional del Estado en funciones más allá de lo que la Constitución dispone para el Gobierno y después de celebradas las elecciones generales. Y cuando en el próximo informe, en septiembre, pues pregunten qué han hecho ustedes para resolver este problema que plantean las relaciones entre la Fiscalía y el Gobierno, y se le diga que nada, sino que además las cosas se han agravado por una política de nombramientos claramente abusiva en la Fiscalía General del Estado, pues España agudizará su divergencia en relación con Europa. Hoy mismo, esta misma tarde, el grupo de vigilancia de Estado de Derecho y Derechos Fundamentales de la Comisión de Libertades Públicas del Parlamento se va a dirigir al Gobierno español para pedirle explicaciones sobre esta reforma del Consejo General del Poder Judicial que congela sus competencias, a la vista de la queja expresada por asociaciones judiciales que representan a más de la mitad de la judicatura en nuestro país. Bien, esto es de una gravedad, a mi modo de ver, extraordinaria, porque lo que hace es profundizar en la imagen de un país que en este momento se encuentra en una posición o en una trayectoria extravagante a lo que la Unión Europea exige. Lo que exige la Unión Europea y lo que exigen las circunstancias, ¿no? Y lo que tenemos entre nosotros, que es esencialmente la recuperación y las vacunas, que son los dos grandes desafíos y los dos grandes objetivos. Y nos encontramos con que mientras hay países, como el caso de Italia, que claramente vieron en un momento determinado que con una coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y Salvini poco iban a hacer, pues tuvo la sabiduría de dar un volantazo y en este momento pues recuperar una senda que habían perdido y que establece como prioridad el entendimiento con Francia y con Alemania, ¿no? Por lo tanto, en nuestro caso, creo que las violaciones de lo que representan las exigencias del Estado de Derecho en España tienen importancia por sí mismas, pero también tienen la función del canario en la mina. Y de lo que nos están avisando es que eso que podríamos llamar gobernanza en España se encuentra seriamente comprometido. Lo estamos viendo con la Unión Europea, pero lo estamos viendo con lo que está pasando en todas las comunidades autónomas de España cuando tenemos que abordar un problema de salud pública como el de la pandemia y las medidas que habría que tomar. Donde una función
típicamente ejecutiva, como es el estado de alarma, en la que el Parlamento concurre para aprobarla, pero en el que la autoridad nacional es el presidente del Gobierno, una función típicamente ejecutiva, está siendo descargada de mala manera sobre tribunales superiores de justicia. Y da igual que sean tribunales superiores de justicia, juzgados de primera instancia, o cuando tenga que llegar y llegue al Tribunal Supremo, porque los jueces de toda categoría no tienen por qué adoptar estas decisiones, ni se les tiene que poner en esa tesitura, ni se puede decir las comunidades autónomas tienen posibilidad de decretar el toque de queda, porque estamos dando un paso que algunos pueden entender por la urgencia o la necesidad de adoptar medidas, pero que es un paso que tiene unas implicaciones desde el punto de vista de la preservación de las garantías extraordinariamente graves. Por lo tanto, yo creo que Europa es una referencia de todo lo que empieza a ir mal en nuestro país y esencialmente de todo lo que empieza a ir mal en una gobernanza que está adquiriendo unos niveles de toxicidad verdaderamente preocupantes. Es muy difícil pensar que pueda haber un gobierno que establezca una estrategia de influencia dentro de la Unión Europea y es muy difícil pensar que podamos desempeñar ese papel que España, por su dimensión, por su importancia, por su proyección, debería desempeñar. No se dan batallas en la Unión porque se pierden. De la misma manera que España ha dejado de ser la voz que en la Unión Europea interpretaba América Latina. Y aquí está Leopoldo López, una voz, por otra parte, potente, mucho más de lo que algunos quisieran tratando de estos temas. Bien, yo he querido hacer estas observaciones, no como, en fin, gran teórico, sino más bien como una persona que está en la práctica europea, que se preocupa por su país y que siente un terrible desasosiego cuando vemos que España pierde peso, cuando vemos que España, el Gobierno de España suscita dudas sobre el respeto al Estado de Derecho y cuando vemos que España va camino de una gobernanza que es, insisto, absolutamente extravagante dentro de la Unión, porque eso afectará a nuestras posibilidades como país en un momento en el que se abre este debate y en un momento en que la Unión Europea ha hecho una apuesta tan fuerte, tan determinante por la recuperación y cuando Europa tiene en buena medida pendiente de decidir su futuro en un escenario internacional que, aunque pueda resultar, en fin, menos divertido que nuestras cosas diarias, pues tiene también sus elementos de gravedad. Pensemos en China, pensemos en cómo rehacer la relación transatlántica, pensemos en lo que significa el futuro de nuestras relaciones con África, es decir, todo aquello que condiciona nuestra posición y que significa para España un enorme desafío. Bien, yo he querido dar esta interpretación y aportar estas consideraciones, insisto, desde esta preocupación y al mismo tiempo desde nuestro compromiso de que la Comisión Europea no abrirá procedimientos de infracción a España por violación del Estado de Derecho, porque allí estaremos para impedirlo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, son las 11:30. Me dice Dolores que tenemos tiempo para una pregunta. Sí. Muy bien. Del público asistente. Tenemos micrófono y lo que no tenemos todavía es pregunta. Buenos días, pues por romper el hielo.
Yo soy Esther del Brío, senadora por Salamanca. Sí que me gustaría, ya que es el día que arranca la conferencia por el futuro de Europa, pues saber realmente qué planificación hay sobre esta conferencia, cuánto tiempo va a durar, cuáles son los principales objetivos y también si de alguna manera podemos contribuir pues, desde el Parlamento español. Muchas gracias. Bueno, la conferencia, gracias por la pregunta. La conferencia sobre el futuro de Europa iba a haber comenzado el 9 de mayo del año 2020, del año anterior, Día de Europa. Por el tema del COVID, pues se ha retrasado un año. En un principio iba a durar 2 años para que coincidiese con la presidencia del Consejo de la Unión Europea de Francia y para terminar cerrando con el semestre presidido, como digo, por Francia con Macron. Ahora va a durar un año, posiblemente porque para que esa coincidencia siga siendo posible va a durar un año. La planificación es una gran plataforma digital multilingüe que ha sido inaugurada el día 19, una plataforma en la que los ciudadanos, entidades de la sociedad civil, asociaciones, pueden elevar sobre los temas que antes hemos apuntado, pues Pacto Verde Europeo, digitalización, sanidad con dimensión europea, todos los temas que preocupan a los ciudadanos de la Unión Europea. Por supuesto, los parlamentos nacionales, por supuesto, las entidades locales, por supuesto, las entidades de las comunidades autónomas, los propios gobiernos de las comunidades autónomas van a participar. De hecho, en esa va a haber unos plenos, en esos plenos van a estar representados nuestros eurodiputados, 108 eurodiputados, van a estar representados nuestros diputados nacionales, 108 diputados nacionales, va a estar representado el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, con 18 participantes, va a estar representada la Comisión Europea con 3. Y realmente luego en los plenos pues va a haber también un sorteo para que ciudadanos puedan participar, los ciudadanos de a pie y, por supuesto, las entidades de la sociedad civil. La doble forma de participar sincronizada, pues esa gran plataforma digital multilingüe y luego esos plenos, esas sesiones plenarias pues con el buró de la propia conferencia sobre el futuro de Europa y el secretariado y, como decía, las distintas entidades. Por supuesto que sí, y además es que está establecido así para que la propia conferencia sea un gran debate multinivel, de gobernanza multinivel, de círculos concéntricos. Entonces, como decía antes, tiene que estar muy bien ordenado, muy bien sincronizado para que sea vivo y para que dé luz a esta democracia supranacional europea. Gracias, buenos días. Muy interesante todas sus explicaciones. Yo soy Amelia Salanueva, senadora por Navarra, y quería hacerles una pregunta muy concreta. Hemos visto que con el inicio de los trabajos también los partidos van reclamando sus respectivas reivindicaciones. Hemos visto que el Partido Nacionalista Vasco dice que va a exigir en la próxima Constitución Europea, nos sorprende que hable de Constitución, pero también es algo que nos puede agradar, que va a solicitar la inclusión del derecho a decidir. En otros momentos no me preocuparía la situación, pero visto cómo ha llegado el relato de la situación en Cataluña, pues en estos momentos quería saber cuál es su opinión y si piensa que va a tener algún recorrido semejante reivindicación. Muchas gracias. Yo, si me permites, José María de Ilza en su momento escribió un magnífico artículo sobre los efectos de la secesión de un territorio, de la secesión dentro de un país miembro de la Unión Europea y cuáles serían sus consecuencias. Pero tenemos un ejemplo y un caso muy reciente. En diciembre,
en el informe bianual sobre derechos humanos y a instancia de la representante de Esquerra Republicana de Cataluña, el Parlamento Europeo se votó el derecho de autodeterminación y la derrota fue arrolladora. Votaron a favor del derecho de autodeterminación, digo porque estas cosas hay que tomar nota, el grupo de la izquierda, porque se llama así, es decir, el equivalente a donde se integran los diputados de Podemos, una parte importante de de los Verdes, que tienen en el Parlamento Europeo pues una representación limitada, y luego una parte de la extrema derecha europea, fundamentalmente italiana y algunos belgas. Bueno, esta es la radiografía de los partidarios del derecho de autodeterminación. Los partidarios del derecho de autodeterminación, que son las fuerzas esencialmente más anti-europeístas, porque saben muy bien que a través de la autodeterminación Europa simplemente se destruiría. Entonces, yo creo que esas cuentas están hechas, se puede consultar además, porque la votación es nominal, y sobre eso el Parlamento Europeo ya se ha pronunciado. Creo que la capacidad del Partido Nacionalista Vasco para mover al Parlamento Europeo hacia las instituciones europeas, hacia el reconocimiento del derecho ni siquiera reconocimiento, la atribución del derecho de autodeterminación en Europa, me parece que va a ser bastante limitada. O sea que no me preocuparía demasiado. Creo que tenemos más motivos de preocupación por lo que pase en Pamplona que por lo que pueda pasar en Bruselas. Sí, buen día y muchas gracias por sus presentaciones. Soy Fernando Gutiérrez, diputado por Melilla. En el listado de asuntos más o menos orientativos a tratar en la conferencia, se hace una referencia muy leve al papel de Europa en el mundo, más o menos. No se cita la política exterior ni de seguridad. Este asunto está, bueno, luego se dice al final que, no obstante, los ciudadanos decidirán sobre qué temas se habla y no, a base de la plataforma esta. Pero esta exclusión previa de la política exterior y de la política de seguridad es un indicador de que es algo sobre lo que no se pretende tratar o eludir. Muchas gracias. Yo creo que este es un asunto que se tratará, en principio, en el Consejo, ya que es una competencia que está sometida a la unanimidad y por eso tenemos una política exterior, por decirlo así, raquítica, ¿no? Pero creo que es el gran tema del futuro de Europa, el lugar de Europa en el mundo, en una globalización que ya no responde a reglas europeas, ni siquiera occidentales. La gran mayoría de las oportunidades y también de los retos que tenemos nosotros y que tendrán las generaciones próximas vienen de fuera de nuestras fronteras. Migraciones, cambio climático, revolución digital, todos los grandes problemas globales que luego se traducen en consecuencias muy prácticas, muy concretas para nuestro día a día, para intentar mejorar la economía a través de la productividad, para competir. Y yo creo que Europa no puede ser un no actor global. Tiene que intentar pesar, tiene que intentar hablar con voz propia. Sigue pasando en el G20 que hay 7 asientos europeos, pero no hay una posición europea. Y sobre esto yo creo que son muy responsables los gobiernos. Susana ha mencionado antes la importancia de experimentar con la toma de decisiones por mayoría cualificada. Yo creo que la política exterior es ya terreno abonado para hacer esta experimentación, para ser capaces de tomar decisiones, no sé por mayoría cualificada, pero por lo menos unanimidad -1. Parte de la legitimidad europea es el ser capaz de producir resultados, el ser capaz de conseguir defender intereses y proyectar valores. Y el reto de la Unión Europea como actor global está pendiente. Lo vemos en relaciones con Rusia, con China, en temas migratorios, etcétera. Y no podemos simplemente aspirar a ser una potencia reactiva. Tenemos que ser actor global y yo creo que el gobierno español históricamente ha sido muy defensor de la europeización de la política exterior
pero por ahora no estamos viendo propuestas en este sentido, ¿no? Yo no tengo más que añadir, José María, pero vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Aquí. Hola, buenos días y gracias por sus intervenciones esta mañana. Yo quería preguntar, porque Arailza ha hecho mención al liderazgo de Merkel, no como un liderazgo salvífico, sino como un liderazgo integrador. Ahora que se agota el tiempo de Merkel, ¿cuáles son las expectativas de la Europa sin Merkel? Gracias. Yo, por alusiones, creo que la propia Merkel diría que su éxito es que no sea necesario depender solo de una persona al frente de la Cancillería alemana y, por decirlo así, liderando el Consejo Europeo. Creo que ella defendería una Europa polifónica, donde haya muchos y buenos líderes, pero no dependa todo de este pensamiento mágico, infantil, de que un líder fuerte, o una líder en este caso, va a salvarnos básicamente de nosotros mismos, ¿no? que es el problema que muchas veces tenemos los europeos. Yo creo que tenemos que volver a creer en las instituciones, en el trabajo diario. Lo más difícil en una democracia, y también en la democracia europea, no es dar discursos, es forjar consensos. Y eso son muchas horas de negociaciones, es entender que la política venimos con verdades penúltimas, no solo con verdades últimas, ser capaces de encontrar grandes zonas de acuerdo, ¿no? Y Merkel es un ejemplo de eso, de no querer acaparar la atención, de buscar que sean las instituciones las que al final, en el día a día, hagan la vida de los ciudadanos mejor, ¿no? Y es verdad que la echaremos de menos, pero yo espero que el siguiente canciller o la siguiente canciller alemana tenga esta visión europeísta y sobre todo esta visión institucional. Yo creo que esa es una de las grandes incertidumbres que vamos a tener en septiembre, porque es verdad que en Alemania se está produciendo un desgaste de la CDU, unas mejores expectativas para los verdes en los sondeos, pero no hay que olvidar que la primera fuerza de oposición en Alemania es Alianza para Alemania. Por tanto, es una extrema derecha, y además yo, en fin, creo que especialmente dura. Claro, lo que Merkel ha aportado no solamente es su talante personal y ese liderazgo integrador al que se refería José María Erliza, ha aportado detrás de Merkel está Alemania. Y Alemania, y por tanto un país que se adopta una posición, un juego más reservón, para entendernos, dentro del futuro de la Unión Europea, pues las cosas serán difíciles, ¿no? Claramente no es un papel que pueda jugar Francia, ni siquiera tampoco Italia, a pesar de que se hable ahora del gran icono italiano que es Mario Draghi, ¿no? Entonces el problema no solamente es el canciller o la canciller que salga de las elecciones del próximo otoño, sino el problema es la propia voluntad de Alemania, ¿no? de dónde se sitúa dentro del proceso de integración. Porque es verdad que luego Alemania, en fin, tiene en algunos casos da la impresión de una cierta inhibición casi escénica. Estábamos hablando de cuál es el papel de Europa en el mundo. Este es un debate que a Alemania le cuesta mucho. Y cuando estamos hablando de qué hacemos frente a China o qué hacemos frente a Rusia, pues le cuesta. Incluso le cuesta o le puede costar qué hacemos ahora en relación con esa reconstrucción de la relación transatlántica que la presidencia de Biden ofrece, ¿no? Entonces yo creo que hay alguna incertidumbre, alguna interrogación que tenemos, algún signo de interrogación que todavía no está despejado, ¿no? y algún riesgo que se refiere no solamente a la identidad de quién le sucederá a Merkel, sino a la propia orientación que el país quiera tomar. Bueno, yo respecto a esto también quería comentar que a mí me parece muy importante en el legado de Merkel, de Angela Merkel, esa sincronización permanente entre ser líder alemana, ser líder europea, ser líder alemana.
Antes, Javier Zarzalejos, cuando hablaba del relato, ¿no? Del relato de la Unión Europea, creo, también enlazado con lo que ha comentado José María de Areilza, que la Unión Europea tiene su relato. Cuando algunas veces, ¿no?, surge el debate de el relato, hay que crear el relato de la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea tiene el relato de su Carta de Derechos Fundamentales, tiene el relato de su método de toma de decisión, de sus valores, de sus anclajes firmes, de por qué está construida, de la propia paz, pero que ese relato, claro, somos todos responsables de construirlo día a día. Y en ese legado, en esa conjunción, en esa capacidad de la ciudadanía múltiple, las múltiples ciudadanías, ¿no?, del ser doblemente ciudadanos españoles y ciudadanos europeos, europeos y españoles, yo creo que ahí en ese equilibrio Angela Merkel ojalá deje, seguramente sí, va a dejar un sello importante y, desde luego, la Unión Europea, para su capacidad de estar presente en este mundo globalizado, tiene sin ninguna duda que recoger ese relevo de la aportación de equilibrio y de, como digo, sincronización de orgullo y de liderazgo de tu propio país, de tu propio Estado miembro, junto con el propio liderazgo de capacidad de acción política, de gran política europea. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Tenemos todavía algo de tiempo, según parece. Sí. Bueno, enhorabuena lo primero por las intervenciones. Soy Milagros Marcos, soy diputada por Palencia y responsable de Agricultura y Despoblación. Es cierto que la agricultura fue la primera política europea, ¿no?, la política agraria común. Y a mí me gustaría, viendo la situación que hay en este momento y la evolución que tiene necesariamente, ¿no?, que abordar el sector agroalimentario para adaptarse a todos los retos de cambio climático y de transición ecológica, si creen que vamos a ser capaces, con los ritmos tan acelerados que está marcando la Unión Europea para esta transición, de salir reforzando el sector agroalimentario o, a sensu contrario, la transición ecológica va a vencer al sector primario con los inconvenientes que eso pudiera generar respecto a la autonomía alimentaria de Europa, que fue el origen precisamente de esta política agraria común. Cómo somos capaces, ¿no?, de compatibilizar la necesaria implantación, sostenibilidad y mantenimiento y adaptación del sector agrario a estos nuevos retos que plantean todas las estrategias europeas e incluso el marco financiero plurianual. Pues si me permiten, van a traer vamos a añadir un cuarto miembro a este diálogo, que es Juan Ignacio Zoido, que es el que sí que se está dejando la piel y luchando a brazo partido aquí por los intereses de nuestros agricultores y que es el que se lo sabe realmente. Juan Ignacio, por favor. Bueno, yo en primer lugar daros la enhorabuena a los tres, a Susana, a José María y a ti, Javier, por la mesa redonda tan buena que estáis ofreciendo aquí, y a Milagros, con la que son varios los WhatsApp que al día me cruzo con ella, varias las notas de prensa, con lo cual ella sabe lo que yo le voy a decir ahora mismo. Pero es verdad que desgraciadamente quizás no se están acompañando los tiempos con determinadas tramitaciones de estrategia, como es la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de la biodiversidad, con los tiempos que necesitan el sector agroalimentario para poder llegar a alcanzar esa relación que le permitiera, por un lado, adaptarse y, por otro lado, poder contar con los fondos necesarios con los que poder acceder a los retos que se quieren marcar. Si a todo eso le añadimos que, lógicamente, y digo por poner el escenario que realmente allí estamos observando, es que hay una tendencia con una presión muy fuerte de la izquierda, donde se está quizá poniendo demasiado énfasis en la crítica hacia un sector que es el sector agroalimentario, que si bien
ha demostrado en esta última pandemia, que ha sido quizás de los sectores que mejor ha funcionado, abandonaron reivindicaciones en los 27 países para ponerse al frente de sus explotaciones y que no faltaran alimentos frescos en todos y cada uno de la cadena de supermercados de toda la Unión Europea. Sin embargo, no bastan aplausos, basta que quisiéramos tener la sensibilidad necesaria para ver cómo y cuándo podemos llegar a aprobar y aplicar y hacer que esas estrategias que no tienen vinculación legal hasta que no venga la normativa que se tiene que aplicar como consecuencia de esas declaraciones programáticas y que le permitiera a ellos poder adaptarse realmente. El campo español va a volver a incendiarse otra vez. La PAC, sin duda alguna, no ha salido como nos hubiera gustado a nosotros, ha dejado muchos flecos abiertos. Hay un gobierno en España que no está teniendo la sensibilidad que tuvieron nuestros 3 ministros emblemáticos, Loyola de Palacio, Miguel Arias Cañete y Isabel García Tejerina, que supieron armonizar lo que venía de Europa con las distintas singularidades de nuestras comunidades autónomas en materia de agricultura y de ganadería. Por tanto, nosotros desde el Partido Popular, que somos quienes estamos liderando la defensa de ese sector tan importante, vamos a seguir insistiendo que se acomode a los tiempos y en los plazos para que no estropeemos ese gran sector que ha sabido crecer en la Unión Europea, como es el sector agroalimentario, y que en España ha llegado a ser, yo creo que el más exportador que hay hoy por hoy en el mundo. Así que esperamos poder alcanzar las mayorías necesarias para que podamos defenderlo. Si no, sería quizás como traicionar a un sector que fue fundamental en la construcción de la Unión Europea y que ha sido fundamental para superar esta pandemia que afortunadamente parece que estamos viendo el final. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio. Yo, en fin, prevaliéndome de mi condición de moderador recién nombrado de este diálogo, sí que tengo una pregunta, porque antes se ha mencionado aquí de pasada. Se acaban de cumplir, José María, los primeros 100 días de la presidencia de Biden, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas de recomposición de esa relación transatlántica que podemos albergar? Yo creo que depende mucho de los europeos, de que seamos capaces realmente de ofrecer ser un socio activo, eficaz, capaz de aportar cosas. Biden es un pragmático, es un realista. No ha entrado a la política con una visión, por decirlo así, muy fuerte ideológica. Es probablemente el presidente, después de Bush primero, que más sabe de política exterior de los últimos 100 años en Estados Unidos. Ha llegado muy justo de fuerzas. Entonces yo creo que él va a seleccionar mucho qué puede hacer con Europa, y el gran reto de Europa es que nos vea como una unión, no como pocos países, lo he dicho antes, Alemania, Francia y para algunas cosas Reino Unido, y que deje detrás toda la realidad económica y política de la Unión Europea. Vamos a ver quién nombra embajador en Bruselas, pero yo creo que la buena noticia es que la relación transatlántica que se había roto está en recomposición. Desde Washington lo que se espera es que los europeos, de una manera pragmática, eficaz, activa, pesemos, ofrezcamos capacidades globales, ayudemos a solucionar problemas y que no nos convirtamos en un problema, claro. Susana, una última palabra. Me dicen que está ya el presidente del Partido Popular aquí. O sea, una última palabra para despedir este diálogo. Bueno, pues mi última palabra es, de nuevo, gracias. Gracias por haberme invitado a estar hoy aquí. Mi última y mis últimas palabras son que lo que he dicho antes, que creo en la política, que creo en los políticos, que creo en vosotros, que creo que los ciudadanos son inteligentes, que a los ciudadanos no se les escapa nada, que creo que tenemos una etapa de misión también, de misión política, de misión europea, de misión española, para alzar nuestra Constitución, para hacer prevalecer el Estado de Derecho, nuestra democracia representativa, complementada por la participativa, y que tenemos una gran oportunidad, y el Grupo Popular Europeo y la política española tienen la oportunidad, el deber también, por supuesto, con la responsabilidad compartida de los ciudadanos, de hacer que España sea realmente España,
que eleve, como digo, y garantice permanentemente su Constitución, nuestra Constitución, y que la política vale mucho. Yo os doy las gracias por ser políticos y os digo con convicción que voy a hacer, así lo he hecho siempre, todo lo posible por alzar los valores y la Constitución española con la Unión Europea y de la Unión Europea con España. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. Muy bien. Pues damos por clausurado este debate y os agradecemos mucho vuestras magníficas contribuciones. A ti, Gracias, Javier. José María y Susana. A ti, Javier. Adiós.